Muy buenas tardes, todos los que están acá presencialmente. También nos enlazamos inmediatamente con muchos que nos están viendo y siguiendo a través de la plataforma de Facebook, transmitimos en vivo. Contentos nuevamente de tener esta oportunidad de juntarnos los días martes para poder nuevamente estudiar de la palabra, poder seguir explorando esta carta. Las dos cartas hemos revisado, la primera carta de Pablo a Timoteo, la segunda ahora. Y estamos contentos porque siempre lo que hacemos, por más que parezca rutinario, por más que parezca algo que parece ser una especie de un poco sin mucha parafernalia, mucha cosa, a lo mejor para otros puede ser hasta fome, de estudiar la Biblia de una manera ordenada, consecutiva, es la que de verdaderamente va a producir los mejores cambios, los cambios profundos. Uno puede emocionarse en una reunión, puede cantar, puede tener, volcar sus sentimientos en un momento determinado, llorar o lo que sea, pero lo que de verdad va a ser el trabajo interior de cambiarnos va a ser lo que vamos a ir aprendiendo. Eso es lo que nos deja pensando, eso es lo que actúa como motor de cambio para nuestras vidas. Por eso damos tanto valor al hecho de estudiar la Biblia, de seguir avanzando de esta manera, aunque pueda ser tedioso, o poco, muy plano, o poco entretenido, ¿no? Buscamos entretención, buscamos aprender y ser modificados por la misma palabra de Dios. Juan Manuel, ¿qué quiere saludar y comentar? Sí, saludarlos a todos, por supuesto, a los que están acá. Qué bueno que vinieron, qué bueno que nos acompañan y a los que, por supuesto, nos siguen a través de las redes sociales. Y precisamente a propósito de lo que tú estás hablando, en la mañana estaba leyendo un proverbio que quisiera compartir un trozo de lo mismo que estás diciendo. En Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 15 dice: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se compara a ella. Que es cierto, o sea, la hermosura de encontrar sabiduría no tiene una belleza como la belleza del oro o de la plata que se ve con los ojos, pero tiene una belleza que excede incluso al oro y a la plata, que tiene que ver con este conocimiento que Dios nos da y que tiene una ganancia mucho mayor porque es una ganancia eterna. Es una riqueza que es eterna, es una riqueza que no desvanece. No, es una riqueza que por siempre durará a aquellos que la encuentran. Bienaventurados aquellos que encuentran esta riqueza, y así que por eso persistimos, por eso seguimos estudiando la palabra de Dios, porque creemos que en ella hay riqueza. Yo sé que muchos así la están encontrando. Hay personas que se nos acercan, que están viendo las predicaciones, que están viendo los estudios y se han sentido bendecidos y han encontrado eso, sienten que han encontrado riqueza en el estudio de la palabra. Como tú decías, a lo mejor esto no tiene mucho atractivo desde el punto de vista externo, desde el punto de vista de lo natural, pero la riqueza está en la palabra de Dios, la riqueza está en comprender, en meditar en su verdad, porque es una riqueza que es para siempre. Bien, sí, así es, de todas maneras, por eso estamos nuevamente en esto. Bien, abra su Biblia, los que están acá presencialmente, igual vamos a proyectar los versículos, tanto para los que no hayan traído Biblia como para los que nos ven en casa, pero vamos a continuar donde quedamos. Quedamos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 20, hasta el final del capítulo, que es hasta el versículo 26. Esta parte que ya la hemos analizado, hoy día terminamos este capítulo, ha hablado mucho de defender correctamente la doctrina, a separar un poco, apartar a las personas que estaban distorsionando, ¿se acuerdan? El mensaje correcto. Pablo le da recomendaciones muy específicas y esta sección también va a volver a dar recomendaciones particulares para Timoteo, pero que pueden ser extensivas a todos nosotros, y también volver a insistir en qué tenemos que hacer, cómo debemos comportarnos, cómo debe ser también nuestra función de enseñarle a otros, de predicar el Evangelio, que también requiere algunos elementos que vamos a ver en su momento. Así que vamos a leer del 20 al 26. Le voy a pedir a Juan Manuel que lea, después oramos y comenzamos a analizar esta sección. Leamos entonces, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro,
y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Oremos un momento. Señor, te agradecemos por tu palabra. Ella es la fuente inagotable de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento tuyo de la cual queremos beber. Queremos pedirte en esta hora una vez más, otro martes, como también los domingos, servirnos de ella, poder ocuparla para realmente entenderte mejor, para hacer tu voluntad. Nuevamente volvemos a la realidad de que no somos perfectos, no estamos muchas veces alineados contigo, pero tú a través de tu palabra nos atraes. Realmente no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, y esta es tu expresión a través de estos textos para enseñarnos y corregirnos a nosotros. Te damos gracias, pedimos que todos los que están acá, los que nos ven por este método de Facebook, puedan también aprender y puedan sacar todas las dudas, todas las dificultades para entender sean aclaradas hoy día. Prepara su mente, sus oídos espirituales para que puedan escuchar de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, recuerden que la semana anterior cerramos con el versículo 19, un versículo que también a mí en lo particular yo les decía me gusta, tal vez pueda ser tomado como el versículo principal del capítulo 2. Un versículo que hablaba del fundamento de Dios y el sello de Dios para aquellos que son los creyentes, para los que son cristianos. Decía, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invocare el nombre de Cristo. Hay unas dos sentencias ahí que para recordar, que es justamente la primera, que si realmente conocemos al Señor o no, y si lo conocemos tenemos que apartarnos de iniquidad. Entonces, con este versículo en mente, Pablo sigue esa línea de pensamiento porque le está dando a entender a Timoteo que en la iglesia en donde ellos estaban, ¿se acuerdan que era la ciudad de Éfeso, una ciudad en Asia donde Timoteo estaba? Habían personajes que realmente no eran verdaderos creyentes, que a pesar de estar en la iglesia, a pesar de ser parte de la comunidad de hermanos, estaban con otras intenciones. De hecho, mostró algunos nombres, descubrió a dos, a Fileto, se recordarán, y a Himeneo, que estaban ya desviándose de la verdad, que de verdad no estaban con sus actos y con sus conversaciones, con sus habladurías, estaban realmente fuera, aunque estaban en la iglesia, a lo mejor todavía, a lo mejor eran conocidos de la ciudad y del lugar, ya no estaban realmente, podía calificárseles como hermanos, como personas seguidoras de Cristo, porque sus actos, sus dichos estaban demostrando que en realidad estaban muy perdidos. Hablaban de que la resurrección ya había efectuado y estaban trastornando la fe de otros. Estaban siendo como una gangrena. ¿Se recuerdan el concepto que habíamos visto? Exacto. Bueno, entonces Pablo, en este primer versículo que acabamos de leer, sigue un poco esa línea editorial o de idea, porque empieza a decir, pero en una casa grande. ¿A qué se refiere una casa grande? Está ilustrando de alguna manera lo que es la iglesia. La iglesia o la comunidad cristiana o la iglesia que no es sencillamente esta comunidad particular de Éfeso, sino también podemos extrapolarla a lo que es la iglesia de todos los tiempos, la iglesia que está constituida por todos los creyentes, de todo el mundo, de toda la historia, etc. Siempre en una casa grande, y así lo pone, dice, no hay solamente utensilios de oro y plata, es decir, está calificando, haciendo la comparación entre personas que son destacadas de oro y plata, sino que también habla de que hay cosas de madera y de barro, de peor calidad.
y también unos para unos usos honrosos y otros para usos viles. Lo que está tratando de decir, o poniendo este ejemplo, es que en la iglesia, en la comunidad cristiana amplia, pensemos no solamente en nuestra congregación o los que conoce, sino que si miramos más lejos, ya todo Illapel o toda una ciudad donde todos los que se digan cristianos realmente no todos lo son, no todos en realidad están llevando a cabo en sus vidas esta reforma, este cambio interior por medio de la palabra y la guía del Espíritu Santo. Entonces él está diciendo, una casa grande, no solamente hay buenos utensilios, probados utensilios, utensilios que sirven bien, que hacen bien el trabajo, sino que hay usos también para usos viles, madera y barro, pone como ejemplo, porque realmente, como también lo enseñó Cristo, a veces nos confundimos y no todas sus ovejas son realmente ovejas, hay a veces cabras entre medio del rebaño, o como también lo ejemplificó Cristo en la parábola del trigo y la cizaña. Yo supongo que se recordarán esa parábola. Cristo enseña que justamente había sembrado un hombre en su tierra una buena semilla, pero en la noche había venido su enemigo y había puesto cizaña, que es maleza, dentro de la plantación de trigo. Y al cabo de un tiempo fue creciendo el trigo juntamente con la cizaña, y le preguntaron al dueño del campo ¿por qué está creciendo esta maleza? Él dijo, un enemigo ha hecho esto. Posteriormente le dicen, ¿quieres que saquemos la cizaña? Él dice, no, deja que crezcan justamente. Dejan que crezcan hasta que sea el tiempo de la cosecha. Cuando sea la cosecha, vamos a cortar, y lo que no sirve, que es la maleza, va a ser atado y va a ser arrojado al fuego. Y lo que es valioso, que es el trigo, va a ser guardado en mi granero. Y ese es un ejemplo también de cómo Dios ve a la iglesia. Dentro de la comunidad cristiana pueden haber gente que realmente no haya creído, que realmente, a pesar de que en su exterior sea una persona que parezca cristiano, puede que no lo haya. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Me voy a pasar al tiro al 21, porque ahí está un poco la idea completada. Dice que si alguno se limpia de estas cosas, de todo lo que estaba hablando Pablo anteriormente, de como Himeneo, Fileto, que estaban desviándose de la verdad, que estaban tomando otro camino finalmente, a eso está llamando un poco la atención Pablo. Si la gente se limpia de estas cosas, va a ser un instrumento de honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cómo vamos a reconocer a aquellos que son verdaderos cristianos? Por algo que también lo sabemos, por su santificación. Por eso habla de un instrumento santificado, por este proceso que continúa después de la conversión, que es empezar a dejar las cosas antiguas, de dejar de lado los pecados, de cambiar, verdaderamente cambiar. La Biblia siempre cae, para decirlo gráficamente, repite para enseñarnos a nosotros el mismo principio. El creyente verdadero, el cristiano verdadero, aquel que ha cambiado interiormente, no tenemos que medirlo por lo que habla, sino más bien por sus actos, por sus hechos. Y si realmente una persona se limpia de estas cosas, de todo lo malo, y especialmente aquí está obviamente apuntado en el contexto a estas personas como ejemplo, Himeneo y Fileto, que estaban desviándose de la verdad, enseñando otras cosas, haciendo problemas en medio de la congregación, entonces podemos ver que personas que no cambian, que no se limpian, que no avanzan, entonces estarían siendo utensilios que no son de honra, versus, ¿no es cierto?, los utensilios que sí se santifican, que sí procuran mejorar, que sí van cambiando, serían los utensilios de oro y de plata, que son finalmente útiles al Señor y dispuestos para hacer bien la obra, para seguir avanzando la obra, que significa seguir extendiendo el mensaje del Evangelio en el mundo. Sí, al final del versículo 19 que analizamos la semana pasada, que a ti te gusta tanto, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Exacto. Y obviamente lo que está diciendo el apóstol, invocar el nombre de Cristo es llamarlo Señor, llamarlo Salvador. O sea, está hablando de aquellos que se han convertido, aquellos que han creído en el nombre de Cristo y por tanto lo invocan, claman a Él como su Salvador. Lo que decías un poco tú, desde el sentido de que a los cristianos ahora hay un camino, hay un llamado a apartarse de, y aquí dice, apártese de iniquidad. Iniquidad, la palabra iniquidad habla de
de pecados o del origen del pecado en general, de pecados que se repiten, de pecados que se transmiten en cierta manera por costumbres, de pecados que traemos de antes, de pecados que estemos acostumbrados, entre comillas, a cometer. Y aquí el pecado que está denunciando, ¿cómo se llama? Pablo, con estas personas que nombra, Himeneo y Fileto, es el pecado de desviarse de la verdad, es el pecado de caer en filosofías, en ideas, en doctrinas que son falsas, que son mentiras, que son engaños y son inventos de las personas. Estaba hablando Pablo, no entres en discusiones que no sirven para nada, no discutas respecto a genealogías y cosas, dice, evita profanas y vanas palabrerías, cosas que inventaban algunos y entraban en discusiones respecto a visiones y a cosas extrañas, y eso todavía sucede, la verdad, que todavía uno encuentra de repente personas que dicen, no, es que yo tuve una visión, es que esta persona soñó tal cosa, o esta persona bajó al infierno, subió al cielo, y son cosas que finalmente nos van desviando del centro, que es Cristo, nos desvían de la palabra de Dios, nos van sutilmente llevando, y a esto es lo que Pablo está diciendo, ojo, presten atención, aléjense de eso, desechen esto. En una casa grande hay utensilios para usos honrosos y usos deshonrosos. Pablo le gusta esta analogía con los vasos, ¿cierto? En Romanos también lo usa, diciendo que Dios de una misma masa puede hacer vasos para honra y vasos para deshonra. En el sentido de que en la iglesia uno quisiera tener solamente maestros que enseñaran la verdad, la palabra, la sana doctrina. Pero Pablo está admitiendo que pueden haber personas que van a enseñar doctrina que es diabólica, que es contraria a la verdad. Eso es lo que está diciendo. Dice que se desviaron de la verdad. Estaba hablando de estos hombres, Himeneo y Fileto, ¿cierto? Que se desviaron de la verdad y trastornan, dice, la fe de otros. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy atentos. Debemos conocer la verdad. Recuerde que también versículos anteriores, el versículo que a mí me gusta mucho, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, tú procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para usar bien algo, uno debe primero conocerlo, ¿cierto? Sí. Yo le hice un regalito a mi esposa, un utensilio, estuvo de cumpleaños, y todavía no lo puede usar bien. ¿Por qué? Porque todavía no lo conoce bien. Para conocerlo bien, para usarlo bien, tiene que conocer bien cómo leer las instrucciones. Para usar bien el computador yo necesito leer conocer bien, porque si no lo puedo echar a perder, o si no puedo usarlo de manera inapropiada. Yo debo conocer muy bien la palabra, por eso necesitamos detenernos, por eso necesitamos venir acá, sentarnos, analizar la verdad, pensar, meditar en ella. Vuelvo a insistir en el proverbio que estaba leyendo. Proverbios es un libro muy hermoso que dice, si como al oro, si como a la plata buscaran la sabiduría, dice Proverbios, si la buscaran con ese anhelo. Todos buscamos el dinero, todos los días salimos a trabajar, precisamente porque necesitamos dinero para sustento diario, ¿cierto? Bueno, la Biblia dice, si como al oro, como a la plata, como ese sustento diario, nosotros buscáramos la sabiduría, buscáramos entender la palabra de Dios, buscáramos conocerla. Y por otro lado aquí está diciendo, aléjense, apártense de la falsa doctrina. Aquí no hay tal cosa de, no, es que toda opinión es válida, no, es que toda verdad hay que respetarla. Eso es una cosa, perdóneme, tenemos que decirlo con sus palabras porque usted lo escucha así en todos lados. Y usted con descaro le dice, no, pero es que toda opinión es válida. Mentira, mentira. ¿Por qué? Le voy a dar un simple ejemplo. Si yo me voy a operar de la vesícula, su opinión no la voy a tomar en cuenta aunque lo quiera mucho. Voy a tomar la opinión de quien tengo a mi lado. Porque él es cirujano, ¿cierto? Usted no. Si él me dice, te tienes que operar, me voy a operar. Si mi mamá viene y me dice, no, hijito, yo te quiero mucho, no te operes, con todo lo que quiero a mi madre, le voy a hacer caso a él. ¿Toda opinión es válida? No, toda opinión no es válida. Toda opinión, las personas pueden ser respetadas. Sí, yo respeto a mi mamá, no voy a dejar de amarla porque me diga que no me opere. Pero voy a hacerle caso a aquel que es experto en la materia, a aquel que tiene conocimiento. Y respecto al cielo, y respecto a la eternidad, respecto a la otra vida, digámoslo así,
La gente le hace caso a cualquier basura que sale en la televisión. Aparece Pedro Angel o aparecen otros artistas hablando acerca de muchas cosas y ni siquiera tengo que salir mucho. A veces aquí mismo, dentro de la iglesia, y eso es lo que está diciendo aquí Pablo, a veces dentro de la misma iglesia aparecen personajes que empiezan a enseñar doctrinas que son realmente vana palabrería, como lo está diciendo el versículo 16. Son evita profanas y vanas palabrerías. Eso es, son vanas palabrerías. Empiezan con que no, que yo vi un ángel, que lo vi arriba parado en la punta de la iglesia y que lo vi después volar para allá, para acá, para allá, y que en realidad me alejan de lo que Dios quiere que yo entienda. Me alejan del centro. Yo debo apartar eso de mi vida. Debo apartar esas doctrinas. ¿Por qué? Porque eso trastorna la fe. Trastorna, o sea, modifica o corrompe aquello que nosotros debemos creer. ¿Y qué es lo que nosotros debemos creer? En el nombre de Jesucristo, aquel a quien nosotros invocamos. ¿En quién debo creer yo? En aquel que murió y resucitó. ¿En quién debe estar mi confianza? En aquel que dijo, yo voy a estar 3 días en el vientre de la tierra y el tercer día voy a resucitar. O sea, en el experto, en aquel que realmente tiene autoridad, en aquel que realmente tiene conocimiento de la vida y de la muerte. No en aquellos que vienen con filosofías, con pensamientos, que piensan mucho y que por lo demás uno se da 5 minutos para analizar la vida de esa persona y dice, y debería salir huyendo. Pero hay quienes escuchan muchas veces a estos personajes y los escuchan una y otra vez y no se ponen a averiguar cómo es la vida de esa persona. Y para eso tengo muchos ejemplos de grandes próceres que dictan cátedras y uno analiza un poco cómo es su vida y todo lo que dicen se nos cae. Pablo fue atacado, lo estamos viendo en Corintios los domingos, sí. Pablo fue atacado tremendamente él como persona. Y no se cayó, entre comillas, porque él tenía una vida intachable. Y porque tenía una vida intachable, él tenía autoridad también para hablar. Entonces, aquí el mismo apóstol nos está diciendo, abandonen esas palabrerías, dejen, apártense de toda esa iniquidad. Guarden el corazón. Proverbios, vuelvo a decir, Proverbios también dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y no lo dicen en un sentido sentimental, así como diciéndole a los que están pololeando, decir, ¿sabes qué? Guarda tu corazón, no te enamores de cualquiera. Lo dice respecto a la sabiduría, lo dice respecto al conocimiento, lo dice respecto a la doctrina. De toda cosa guardada, guarde su corazón. ¿De qué debo cuidar mi corazón? Precisamente de personajes como Himeneo, como Fileto, que vienen predicando que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. De eso debo cuidar mi corazón, de las doctrinas que yo escucho, de las cosas que yo creo, de las cosas que yo afirmo que son verdaderas. Nuestra sociedad está llena de cosas que son falsas, que no tienen respaldo. Y estoy hablando de cosas que tienen que ver con la Biblia, ni siquiera cosas que no tengan que ver con la Biblia. Al que madruga Dios le ayuda, amén, eso está en la Biblia. No está en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. No está en la Biblia. No existe. Entonces, use bien la palabra de Dios, tengo que conocerla. Porque de ahí salen doctrinas que son falsas y que dañan tanto. Y esto ha sucedido en toda la historia. Y uno puede decir, bueno, Dios, ¿por qué lo permites? ¿Por qué Dios permite que hayan vasos de usos honrosos y de usos viles? Dios sabe por qué, para mostrar su gloria, pero nos da nos incentiva de alguna manera, porque dice, si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué va a pasar? Será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Yo quiero ser un instrumento así. Yo sé que usted también quiere ser un instrumento así. Entonces el llamado es a que dejemos esas creencias, esas doctrinas, esas enseñanzas, aunque haya sido mi abuelita quien me lo enseñó, aunque sea una persona que yo quiera mucho, debo renunciar porque no son doctrinas, no son enseñanzas que están conforme a la verdad. Termino con esto. Jesús en el huerto de Getsemaní, orando por sus discípulos, clama al Padre y le dice, Padre, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Límpialos, purifícalos. ¿Cómo? Con tu verdad, con tu palabra. ¿Cómo yo voy a ser limpio? ¿Cómo voy a ser puro? Con la palabra de Dios. No necesito que se vaya a bañar siete veces en un lago. Algunos sí necesitan bañarse varias veces, pero esos son otros casos.
Pero los de aquí no, los de aquí necesitan bañarse en la palabra de Dios. Nosotros debemos bañarnos en su palabra, en el sentido de limpiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Porque traemos arraigadas muchas ideas, muchos pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios, que corrompen y que trastornan la fe. Amén. Avancemos al 22 ahora. Un versículo que le gusta en particular a la Lucy, creo. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Bueno, esto es muy particular para Timoteo, pero también siempre podemos sacar enseñanza para todos nosotros. Timoteo, recuerde que era un hombre, no tan joven como de 17, 18 años, no era un adolescente, tenía entre 37, 42, hasta 45, algunos piensan que al momento de recibir esta carta tenía esa edad. Era un lolo, sí, como muchos de nosotros, ¿no es cierto? Pero el tema es que a esa edad él era soltero. Hay otro elemento ahí que hay que agregar porque podría tener que ver con esta instrucción. Es una instrucción muy personal, pero le habla de huir de pasiones juveniles, siendo que no era un lolito de 15, como dijimos. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. De verdad, muchos han especulado con respecto a qué quiere decir la frase pasiones juveniles, a qué efectivamente se refieren. Y por ahí yo leí un comentario que hablaba de que eran las 3 P: el placer, las posesiones y el poder, que eran aplicables a la situación que Timoteo vivía. El placer porque, claro, al ser soltero, obviamente un hombre a esa edad a lo mejor también tenía ciertas necesidades por el lado sexual, y todo lo que involucra el placer en ese ámbito, tenía que, justamente para ser un predicador aprobado, tenía que cuidarse de esas cosas. Y ciertamente es una de las grandes tentaciones para todo ser humano en el área sexual. Por lo tanto, huir de esas pasiones es un elemento, es una enseñanza histórica. Y traje a colación un versículo que está en Génesis 39, que se recordarán la historia de José. José, uno de los hijos de Jacob, que fue vendido, llegó hasta una posición muy alta, pero antes de eso le fue mal porque estaba vendido como esclavo en la casa del principal, el general o el de la guardia privada del faraón, y la esposa de ese hombre, que se llamaba Potifar, insistía muchas veces en dormir con él, lo acosaba, literalmente había acoso laboral, claramente, porque él trabajaba, era sexual. Un dependiente, claro, una cosa laboral, pero sexual, área sexual. Y él era joven, la señora parece que era mayor que él, y lo acosaba para acostarse con él. Y insistía, y él sabía, por su convicción de haber sido educado por su padre, como respetando a Jehová, a Dios Padre, que no tenía que hacer eso, que le habían dado la confianza. Pero la mujer insistía, y eso es lo que leemos en ese versículo. Insistía en que duerme conmigo, hasta que un momento, estando solo en la casa, entra, no había nadie más de los que servían, de los otros sirvientes de esta mujer, de este Potifar, y ahí le insiste tanto que lo tironea. ¿Y él qué cree que hizo? ¿Se dio a la tentación? No, él huyó. Eso es lo que dice el versículo. Lo mismo que acá nos dice Timoteo, huir de esas cosas. Cuando hay tentaciones, de cualquier ámbito, usted no tiene que estar buscando, voy a tratar de ver hasta dónde puedo ser firme, hasta cuándo puedo mantenerme. No tiene para qué correr ese riesgo. La Biblia en cualquier situación, específicamente lo dice en relación a cosas sexuales, en otros pasajes también, y tomando como referencia lo que pasó con José, él no se quedó ahí para ver si podía aguantarse las ganas o no, sino que sencillamente arrancó y dejó, ¿no es cierto?, su ropa, y eso sirvió para inculparlo, y finalmente fue a la cárcel por eso. Pero se mantuvo fiel a Dios. Y acá a Timoteo le está diciendo lo mismo: la manera de enfrentar alguna pasión juvenil o una pasión sexual o cualquier tentación, por eso hablábamos de placer, algunos hablan de poder, porque también Timoteo tenía que enfrentar, ¿no es cierto?, a otros hombres líderes que eran mayores que él, y podría, como era delegado apostólico, podría haber influido eso en su carácter, en su ánimo de querer ser más que los demás.
y querer mandar más de lo normal. Y también algunos piensan que las posesiones, como sabemos, el dinero muchas veces atrae para caer también en tentación. Pero algunos piensan que principalmente este pasaje está referido al área sexual. Salir huyendo de esos lugares, salir y no estar flirteando, usamos ese término muy, a veces un poco antiguo, muy chileno, de estar coqueteando, de estar así, buscando a filo de navaja. Si hay tentación y si esa es un área de debilidad de su vida, tiene que huir, no tiene que esperar ver hasta dónde resiste. ¿Por qué? Porque trae problemas, porque puede caer. Y no es solamente huir y escapar de ese lugar para quedarse sin hacer nada, sino que dice, sigue la justicia. No solamente es salir de la tentación, sino que llenar ese vacío o ese deseo por otro deseo, que es seguir a la justicia, la fe, el amor y la paz. Obviamente está hablando de características que debería tener todo cristiano. Debemos ir llenándonos de Dios, en definitiva, para que esas cosas no llegara a caer en eso. Con los que de corazón limpio invocan al Señor, es decir, con el resto de la comunidad, con el resto de la iglesia que realmente ama a Dios. Tenemos que dejar esas prácticas, dejar de lado, arrancar lo mayormente posible, pero centrarnos en esto, en la oración, en la lectura, en buscar la justicia, la fe, el amor, la paz, con todos aquellos que están en ese mismo sentir. Creo que es muy importante este pasaje o esta parte, porque de verdad nos está reconociendo que Timoteo, como cualquier hombre, me imagino a esa edad y soltero, podría haber tenido complicaciones en esa área. Entonces la Biblia no pone a personas como superhombres, ni trata de ocultar cosas que son normales, pero le da la clave para poder enfrentar esa tentación. ¿Algo que quiere agregar a ese versículo o seguimos? Sí, no, me parece... Hay muchas cosas que decir, en realidad muy interesante. Partiendo porque dice, huye también, y utiliza como, o sea, en el fondo está diciendo, hay dos cosas importantes que quiero que te alejes. Ya lo dejamos claro, ¿cierto? De las falsas doctrinas, apártalas de ti, aparta de ti estas vanas palabrerías, aparta todo esto. Aquí dice, huye también de las pasiones juveniles. Y todos sabemos cuán fuertes son las pasiones juveniles, o sea, más allá de saber a qué específicamente, si se refiere a, es claro que las pasiones juveniles son fuertes. Si no, claro, pregúntenle a los del metro, no. O sea, me refiero que los jóvenes tienen pasiones que los llevan a hacer cosas, ¿cierto? Que a veces gobiernan su raciocinio, y obviamente lo sexual es algo que lo grafica muy bien, ¿cierto? Pero en el sentido de las pasiones juveniles está hablando también, en cierta manera, de aquello que lo gobierna, que lo hace, que va más allá de su control. Muchas veces los jóvenes ese es el problema, precisamente, que no hay un control sobre el impulso. ¿Por qué? Porque por ser joven, o sea, porque está aprendiendo a gobernar su impulso. Hay algunos que no terminan nunca de aprender, espero que el Señor nos ayude. No, pero hablando en serio, es esa pasión, es ese impulso que va más allá de algo que uno pueda controlar. Entonces, ¿cuál es el remedio que Pablo le está dando a Timoteo? Es huye. No es, a ver, mide tu fuerza, trata de ver si es que puedes o no. Como dice Marcos Vidal en una canción que parafrasea tal vez un poco esto, dice, nunca tientes al lobo cuando hay luna llena. O sea, no trates de ver hasta dónde yo puedo llegar, sino que arranca, sale corriendo. Si hay luna llena y está el lobo, mejor arranca, no te metas con eso. Entonces me llama la atención cómo lo pone casi en paralelo, de cosas que son muy fuertes y pueden llegar a ser muy destructivas. Las pasiones juveniles pueden llegar a ser muy destructivas, pueden llegar a causar muchos problemas. Pero por el contrario dice, y sigue la justicia. Y lo otro que me gusta mucho es algo que estabas diciendo tú al final, lo directa que es la Biblia, que la Biblia no es cartuchona, no es hipócrita, no es para nada suavizando las cosas, o no habla de cosas que son muy, entre comillas, como que fueran de otro planeta, sino que nos habla de cosas que nosotros podemos entender, que nosotros podemos comprender, conocer. Vuelvo a repetir, tal vez podríamos discutir toda la noche a qué se refiere específicamente esto de pasiones juveniles, pero aunque no lleguemos a saber qué es lo que es,
todos sabemos cómo funcionan las pasiones juveniles. ¿No es así? Todos sabemos la fuerza que tienen las pasiones juveniles. Entonces, me gusta cómo la Biblia habla de cosas súper terrenales, digámoslo así, de cosas claras. Tú pusiste el ejemplo de José con la esposa de Potifar, y me gusta también eso, que la Biblia habla de textos, de pasajes que uno podría, entre comillas, con un trasfondo medio cartuchón, decir, no, estas cosas no las vamos a incluir en la Biblia, porque está hablando de sexo, está hablando de cosas de infidelidad. La Biblia las nombra, y las nombra con todas sus letras, precisamente para que las enfrentemos, para que vivamos sin hipocresías, sin falsedades, sino que hablemos las cosas como son. Exactamente, sí. Avancemos al 23. Bueno, el 23 es muy similar al 16, los que vinieron la semana pasada, y si tiene la Biblia lo puede confirmar. Está hablando de la misma idea que está volviendo a retomar acerca de que las otras personas, que eran Himeneo y Fileto, ya los hemos hablado, estaban distorsionando la fe, ensuciando la doctrina, desviando de la verdad, confundiendo a muchos. Y vuelve a decirle lo mismo: desecha esas cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas, peleas, divisiones. Toda información que no es tomada de referencia de la Biblia, a pesar de que tengan un cariz o una cubierta muy linda, muy buena, no, esto podría, si imponemos esto en la iglesia, puede ser bueno, puede ayudarnos. No, a veces hay cosas que no tienen asunto. Uno tiene que enseñar las doctrinas centrales, y con eso usted va a saber conducirse ante cualquier aspecto de la vida. Lo hablamos, de hecho, con el tema político, que últimamente en esas discusiones ha ensuciado un poco lo que debiésemos centrarnos, que es enseñar la Biblia, enseñar correctamente lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, para que después, con el tiempo, eso cambie nuestra existencia, nos dé otra visión del mundo, otra visión de la vida, y ahí usted entonces pueda tomar decisiones con respecto a temas más puntuales, como puede ser la política, decisiones de cómo administra su vida, su economía familiar, cómo administra, no sé, la vida con sus niños, etcétera, cosas que son propias y comunes a toda la existencia humana, pero centrado en una visión que la Biblia entrega, que es integral. Pero primero tenemos que partir aprendiendo esos conceptos básicos para luego tener las aplicaciones para cada momento o cada área de nuestra vida. Por lo tanto, sigue insistiendo que no hagamos problema en esa iglesia ni en esta acerca de cuestiones necias, insensatas, que van a solamente generar pelea. Nuevamente la misma idea. Y aquí retoma un poco algunos aspectos de carácter de lo que se espera que sea un buen siervo de Dios, o un buen ministro, alguien que está a cargo, que está enseñando, aunque también podríamos en el versículo 24 extenderlo a cualquiera que quiere compartir la verdad, la fe, la verdad del Evangelio con otros. Dice: el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe andar peleando, no debe estar buscando ganar a veces discusiones. Muchas veces, hasta yo he caído en este problema de tratar de enseñar la verdad de Dios y a una persona que no la está entendiendo, que tiene otra opinión, que tiene otra información, otra enseñanza previa, y a veces transformarse esa discusión en una pelea. Y no se trata de ganar peleas, no se trata de ganar discusiones, se trata de informar, de corregir, pero como nos dice aquí, sin pelea, sino amablemente, dice, sino amable para con todos. Que el siervo sea apto para enseñar. También tiene que saber exponer los puntos, también tiene que ser amable en su discusión o en sus diferencias de opinión. Tiene que hacerlo con amabilidad, tratando de ganar al otro, no tratando de imponer, de decir, tú no sabes nada, lee bien la Biblia. Hay tantas discusiones que se dan, algunos en páginas cristianas, usted a veces cruza por ahí, hay muchos que denostan a otros que a lo mejor tienen otra postura sobre algún tema de doctrina, de enseñanza, pero nunca debemos hacer de eso una contienda, una disputa, sino que todo lo contrario, hay que ser amable en esas discusiones, tenemos que estar aptos, tenemos que también capacitarnos para poder enseñar, e incluso habla de ser sufrido, y eso tiene mucho que ver cuando, ¿no es cierto?, uno enseña algo y pueden a lo mejor personas tomarlo a mal y a lo mejor
pensar mal de nosotros y llegar a apelarnos o a tener malos comentarios. Uno, al ser sufrido, lo que significa es que tiene que resistir eso, aunque hablen mal de uno, aunque a lo mejor tengan una mala opinión por algo que uno dijo, o porque no se entendió bien, o lo que sea. También el siervo del Señor, alguien que está sirviendo a la obra de Dios, también tiene que estar capacitado para sufrir por esa misma causa, por el descrédito que le pueden hacer algunos. Por lo tanto, aquí empieza con características para todos nosotros, si se quiere ver usted ayudando a muchas personas en su familia, en sus amigos, que conozcan la verdad de Dios, ¿sabe cómo tiene que hacerlo? Como dice aquí, no siendo contencioso, sino siendo amable, tiene que estar apto para enseñar y tiene que sufrir. A veces su misma familia lo va a desacreditar, le va a decir, te fuiste a la iglesia, ahora te convertiste en evangélico, y mira cómo soy, mira lo que decís, mira cómo todos lo objetan por causa de estar acá, por causa de que ahora es cristiano. Y le va a tocar a lo mejor ser sufrida esa parte de su vida. Pero obviamente lo está haciendo porque está sirviendo al Señor, porque quiere ser de verdadera ayuda o útil, como lo leíamos en los versículos anteriores. ¿Algo que agregar en este versículo para ir a los últimos? Al final, sigo avanzando. Sí, sigamos avanzando. Bueno. Es que tienen la misma idea. Sí, es la misma idea. Bueno, el 25 completa un poco la misma idea. Le está pidiendo a Timoteo que cuando tenga que corregir, lo haga con mansedumbre. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Aún en la forma de hacer entrar en razón a estas personas, tenía que hacerlo de manera mansa. Y ahí hay un tema un detalle muy importante que nos da los últimos versículos, es acerca de cómo la gente cambia su versión de Dios, o más bien cómo Dios cambia a las personas, la mente de las personas, cómo Dios abre el entendimiento para que alguien que está profundamente equivocado, alguien que está totalmente fuera, que no es finalmente un cristiano, un creyente, alguien que está Dios en su vida, ¿cómo va a cambiar de opinión? Aquí nos está dando un poco la clave en los versículos finales. Dice, porque por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Está hablando de algo que Dios tiene que hacer en nosotros. En todos los que estamos aquí, Dios ya lo hizo. Y hay tantos otros que necesitan que pasar por el mismo proceso. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene que hacer algo en nuestra vida, en nuestra mente. ¿Por qué? Porque estamos de base cegados, estamos ciegos y aquí nos habla de estar encadenados o enlazados por el diablo, cautivo de él, preso de él. La Biblia enseña, no solamente en este versículo, sino en muchos otros, que nacemos en condenación. Llegamos a este mundo condenados, ¿no es cierto? Muertos en delitos y pecados, dice Efesios. Y esa condición de pecado, de condenación, no es cambiada hasta que Dios concede que entendamos su palabra, que nos arrepintamos y que vengamos a obedecer a Cristo y que podamos seguirlo y, lo que decíamos al principio, purificar nuestra vida, avanzar en ese camino. Eso es la obra de Dios, esa es la salvación de Dios, es cambiar a una persona que está profundamente corrompida, que disfruta del pecado y la transforma en un hijo suyo, en alguien que se transforma del cielo a la tierra, pero no por su propia fuerza ni por su propia decisión, sino principalmente porque Dios concede que esas personas se arrepientan, como lo fue con nosotros, y que es lo mismo que queremos para el resto de los que conocemos. Por lo tanto, si nosotros aplicamos bien estos 3 últimos versículos, nos comportamos como un buen siervo del Señor, enseñando correctamente, siendo amable, no contencioso, de manera mansa, corrigiendo a los que están equivocados, porque mucha gente, lo que hablábamos al principio, está equivocada, tiene una forma de ver la vida totalmente o diametralmente opuesta a lo que la Biblia enseña. Si nosotros hacemos esa parte, Dios puede que a través de nuestra forma, a través de nuestro mensaje, conceda que ellos se arrepientan y cambien. Como decía Lutero de otra manera, nosotros predicamos y enseñamos el Evangelio y lo llevamos a los oídos de las personas. Pero ¿quién puede llevar de los oídos al corazón y transformar nuestro interior? Es Dios. De manera que ese es el concepto que nos está diciendo acá. Nosotros tenemos que ser buenos siervos, buenos trabajadores en la obra de Dios, enseñando correctamente, capacitándonos en eso, teniendo correctas formas, como nos enseña aquí, y esperando que Dios haga su parte, que pueda hacer que las personas conozcan la verdad, que se arrepientan y que escapen del diablo. Porque aunque usted crea que no es parte
o sea, que hace su voluntad, que es libre, finalmente todo aquel que peca, como nos dice el Evangelio de Juan, es esclavo del pecado. Y si es esclavo del pecado, entonces está esclavizado por el que es el rey de este mundo, o el príncipe, lo señala, de este mundo, es el diablo finalmente, que controla a las personas a través de la seducción del pecado, a través de tenerlos entretenidos en pecar y pecar y pecar. Pero ¿cómo escapa de ese lazo? Bueno, por medio de Cristo, por medio del arrepentimiento y porque Dios concede conocer profundamente quién es Jesús. Porque si el Hijo os libertare, dice el mismo Evangelio de Juan, seremos verdaderamente libres. Solamente si Dios nos libera, si Dios permite o concede ese arrepentimiento, entonces conoceremos la verdad y escaparemos del resto, como todo el mundo está preso, esclavo a sus propios pecados y finalmente cautivo a la voluntad del diablo, que es seguir haciendo las suyas. Sí. Debemos recordar que Pablo viene exhortando a Timoteo a que pelee la batalla, a que sea como un labrador, a que trabaje, a que se esfuerce. Parte de hecho el capítulo 2 diciendo esfuérzate en la gracia. Después le empieza a decir que debe ser como que debe luchar o que debe trabajar primero para participar de los frutos. Y continúa dándole ejemplos, ¿cierto?, respecto a lo que decíamos, que se aparte de falsas doctrinas y que él procure con diligencia ser un obrero aprobado para Dios, como siervo de Jesucristo, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y el corazón del Señor es salvar lo que se había perdido. Jesucristo dijo eso: yo no he venido a condenar, sino que he venido a salvar, a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se ha perdido? Las almas, las personas, los corazones. Eso es lo que se ha perdido. El ser humano está perdido, está extraviado. ¿Cuál es, por así decirlo, la empresa de Cristo, del Señor? ¿En qué está ocupado el Señor? En salvar almas. Sigue salvando almas, sigue salvando personas del error, personas de la condenación, personas de la muerte, personas del lazo del diablo. Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿De quién es Él? Voluntad del diablo. O sea, el diablo tiene cautivo a estas personas, las tiene atrapadas. El diablo hace lo que quiere con las personas que están bajo su lazo, ¿sí? Y Cristo está trabajando aún aquí en la tierra, liberando a personas que están enlazadas por el diablo, y algunas de ustedes pueden decirlo con su propia vida y alabar a Dios, que han sido liberadas de un lazo diabólico, de un lazo satánico. Hay personas que ese lazo de Satanás era tan evidente en sus vidas, evidente a través de la drogadicción, a través de, etcétera, pecados muy visibles, muy tangibles, y escaparon de eso por la misericordia de Dios. Dios los liberó de ese lazo, los sacó y les está abriendo los ojos cada vez más. Ahora, para poder ser usado por Dios en esa misma obra que es liberar a otros, Pablo le está diciendo entonces a Timoteo: mira, Timoteo, tienes que hacer algunas cosas. Le da varios verbos. Le dice, por ejemplo, huye, ¿cierto? Huye de las pasiones juveniles. Límpiate de estas cosas, límpiate de esas doctrinas que de nada sirven. Desecha cuestiones necias e insensatas. Deséchalas, tíralas por la basura, no pierdas el tiempo en esas cosas que no te van a hacer crecer. Y por otro lado, al final termina diciéndole cómo él debe exponer la palabra, cómo él debe predicar, lo que estaba diciendo Pablo Ávila, de que cuando uno predica el Evangelio, no debe entrar en una discusión, en una pelea, en un pleito, sino que debe hacerlo como aquí está explicando. Dice, no siendo contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Para con todos, incluso contra aquellos que son enemigos del Evangelio, incluso contra aquellos que son abiertamente anticristianos. Y eso es importante, porque de repente cometemos el error, vemos a iglesias que cometen el error de hacer como una lucha de ideas, ¿cierto? Llevar el Evangelio como en un pleito contra aquellos que están en contra, sobre todo en este tiempo que está tan politizada muchas cosas. Ojo, no caigamos en ese error, no caigamos en esa equivocación de que por querer defender la verdad, la palabra de Dios,
entremos en discusiones que solo sirven para perdición de los oyentes, dice la Biblia. Si debemos que con mansedumbre corregir a los que se oponen. No dice corregir a los que están en el error, dice a los que se oponen. O sea, asumiendo que hay un ánimo contrario, asumiendo que la persona que yo le estoy predicando va a rechazar lo que yo estoy predicando. Dice, por si quizá Dios, porque esto es una obra de Dios. El Evangelio no es una obra humana, es una obra sobrenatural. Porque ¿quién puede liberar a otra persona del diablo? Usted puede hacerlo, yo puedo hacerlo, ninguno de nosotros puede hacerlo. No es la oración del pastor, no es la unción, no es esto lo que va a liberar a esa persona del lazo del diablo. Es Dios que es mayor que el diablo. ¿Se acuerdan de Jesús cuando empezó a echar fuera demonios? Y los fariseos blasfeman contra el Espíritu Santo porque dicen, por príncipe de los demonios echa fuera demonios, para tratar de no confesar que Jesús era el Hijo de Dios. Por resistirse a eso llegaron a la peor blasfemia. Pero en ese pasaje Jesús le dice a los fariseos, dice, para saquear una casa, para tomar un botín, primero hay que atar al hombre fuerte. Refiriéndose al diablo, porque precisamente estas personas estaban siendo liberadas de demonios. Y dicen, si ustedes ven que yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de los cielos está aquí. Porque Él es más fuerte aún que el hombre fuerte. ¿Quién puede liberar un alma del pecado, de la muerte? ¿Quién puede liberar un alma de la esclavitud, del pecado, de la maldición? ¿Quién liberó nuestras almas? Jesucristo el Señor. Él es el que hace esta obra. Él tiene el poder, la autoridad para poder transformar un alma que está en oscuridad a un alma que comprende, que ve la verdad. Pedro lo dice así, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde nos saca Dios? De las tinieblas. ¿De cuáles tinieblas? De las tinieblas de nuestros propios pecados, de los cuales no podíamos salir, de las tinieblas de nuestras propias ideas, de nuestros propios conceptos de la vida o que traemos del mundo, que van contra lo que la verdad dice y que precisamente mantenían nuestra alma en miseria, nos mantenían en esclavitud. Pero cuando la verdad de Dios empezó a resplandecer en nuestros ojos, empezamos a entender por qué tropezábamos. La Biblia dice, el que camina en oscuridad tropieza y no sabe con qué. Así es el hombre. Se queja porque dice, los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, no son lo que yo creía, ¿cierto? No son lo que imaginaba. Porque tropieza y no sabe con qué. ¿Y por qué no sabe con qué? Porque camina en oscuridad. Porque no hay luz en su mirada. Pero nosotros tenemos luz. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso termina diciendo, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, que cambien de mente, que cambien su mirada. Arrepentirse es un cambio de concepto de la vida, de concepto de todo. Lo que antes yo amaba, ahora lo aborrezco. Lo que antes yo aborrecía, ahora lo amo. Antes me burlaba de los cristianos, decían que eran unos canutos, que eran unos tontos, y ahora yo quiero aprender más. Eso es arrepentimiento. Yo cambié mi mente. Antes lo que yo amaba era el pecado, robar, mentir, hacer qué sé yo. Ahora lo aborrezco, ahora lo quiero sacar de mi alma. Eso es arrepentimiento. Dice, por si Dios les concede arrepentimiento para conocer ¿qué cosa? La verdad. Porque la verdad nos hace libres. Jesús lo dijo. Si ustedes permanecen en mi palabra, dijo Jesús, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Un lazo es algo que tiene a alguien cautivo. Un lazo es algo que no permite que una persona pueda avanzar, ¿cierto? Un lazo es lo que usaban para atrapar un animal. Y el que tenía el lazo en la mano, ¿cierto? Hacía lo que quería con ese animal. Eso hace el diablo con el mundo entero. Con aquellos que no han sido liberados por Jesucristo. Y eso es lo que el diablo hacía con usted antes de que usted conociera el Evangelio. Hacía lo que quería con usted. Lo golpeaba por todos lados y usted no sabía por qué. Porque usted estaba preso a voluntad del diablo. Pero vino uno más fuerte que el diablo, que se llama Jesucristo. Y empezó a hablarle a su corazón y a decirle, arrepiéntase, vuélvase a mí. Mire a mí y encontrará perdón y salvación.
Ese es el Evangelio. Esa es la palabra que nosotros debemos compartir, porque es la palabra más poderosa del universo. A veces no la compartimos de buena manera, porque a veces no estamos aptos, porque a veces aún no nos hemos limpiado como debemos limpiarnos, o a veces no lo hacemos con la mansedumbre, con la, como dice aquí, con la amabilidad, esa es la palabra, con la amabilidad que está diciendo el texto que debemos hacerlo. Bueno, ninguno de nosotros es perfecto, ni Pablo ni yo pretendemos decir que nosotros somos los ejemplos. La palabra de Dios es el ejemplo, y para allá vamos. O sea, si Pablo estaba corrigiendo a Timoteo y dándole este consejo a Timoteo, ¿qué queda para nosotros? O sea, Timoteo había sido un tremendo siervo de Dios y Pablo lo seguía corrigiendo. ¿Qué queda para nosotros? Bueno, seguir siendo corregidos por la palabra de Dios, para que pueda Dios usarnos, quiera Dios usarnos, para liberar a otros del lazo de Satanás, así como nosotros hemos sido liberados. Amén. Amén. Justamente, bueno, ese es el concepto principal que aprendimos hoy día. La salvación es de Dios. Él es el que nos concede el arrepentimiento para escapar de este lazo del diablo. Pero nosotros tenemos una responsabilidad, que es predicar correctamente, de hacer nuestra pega, que la viene describiendo todo este versículo, ¿no es cierto? Limpiarnos, santificarnos, estar dispuestos para toda buena obra, huir de las pasiones juveniles, desechar cuestiones necias e insensatas, no ser contencioso, amable, sino apto para enseñar y sufrido. ¿Para qué? Para que con mansedumbre expongamos también el Evangelio y Dios se encargue de esa parte que es la fundamental. Podemos hacer bien nuestra parte, pero Dios es el que ocupa eso como un vehículo para hacer su voluntad en los hombres. Así es. Bien, hemos aprendido entonces harto. Vamos a terminar y despedir a los que nos siguen por la transmisión que estamos llevando a cabo por Facebook Live, y vamos a quedarnos, los que están aquí presencialmente, para hacer preguntas, comentarios, como siempre lo hacemos, y vamos a dar una pequeña oración para cerrar esta transmisión y seguir con las preguntas finales. Señor, te agradecemos estar reunidos nuevamente. Gracias por tu palabra. Permite que todos los que escuchamos, todos los que hemos hoy día atendido tu voz, podamos en mayor o menor grado aplicarla a nuestra vida. Tú deseas que todo este consejo sea recibido por nosotros, que seamos buenos siervos tuyos y que cambiemos muchas actitudes, muchas formas y muchos obviamente pecados que hay todavía en nosotros. Ayúdanos a cada uno de los que está aquí, a los que nos ven también por la transmisión, para que puedan aplicar en sus vidas todo por medio de la fuerza y la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para los que nos ven, nos vemos el próximo domingo a las 11:30 de la mañana la transmisión, y presencialmente los que están aquí pueden llegar a las 11 de la mañana el domingo. Nos vemos.